Buenas tardes, amados hermanos. Para todo en el día de hoy les voy a compartir una cartilla de los derechos humanos en el Antiguo Testamento. Esta cartilla la realizamos junto con mi compañera Angie Gisette y quien les habla Luz Amando. Entonces, a continuación les voy a estar desglosando unos paso a paso de la cartilla. En primer lugar, vamos a encontrar la justificación. Los derechos humanos han estado vigentes desde la fundación del mundo, siendo indivisibles sin importar el sexo, la raza, la edad. Todo esto para garantizar una vida digna e íntegra para el ser humano. Estos derechos son la libertad, la vida, derecho al hogar, la alimentación, la salud, el trabajo, el salario, el descanso, la cultura y los derechos de los niños y las mujeres. Estos derechos no son ideas fundadas por el hombre, sino son principios de Dios que se fundamentan en la revelación bíblica. Esta investigación va dirigida a ustedes, que son miembros de la Iglesia Alianza Misionera de Haití, que pues ya sabemos que está a cargo de la pastora Luz Neita Suárez. Esto con el fin de extender el conocimiento de los derechos basándonos en la palabra de Dios. El objetivo general de esta cartilla es promover el conocimiento de los derechos humanos a través de la Biblia, más específicamente en los libros del Antiguo Testamento, evidenciando la importancia que Dios tuvo con la humanidad desde la creación hasta nuestra actualidad. Los objetivos específicos, vamos a tratar cuatro unidades, entonces por cada unidad tenemos un objetivo. De la unidad 1 es ilustrar el derecho a la libertad y la vida digna, desde el inicio de la creación, la liberación de Egipto y la apropiación de la tierra prometida. La segunda unidad es evidenciar que los derechos son indivisibles, pues son derechos que tienen la misma vigencia y no hay jerarquía entre ellos. En la tercera unidad es exponer el amparo o las garantías que en el Antiguo Testamento se tenían para los derechos humanos del pueblo israelita. En la cuarta unidad es enseñar los promotores llamados por Dios para velar por el cumplimiento de los derechos del pueblo. Entonces vamos a empezar acá con la unidad 1, que es derecho a la vida y a la libertad. El objetivo específico de esta unidad es mostrar la importancia de la vida y la libertad como derechos sin importar el núcleo social, cultural, religioso, económico. Evidenciar punto de vista bíblico de los derechos humanos y apreciar cómo Dios obra a favor desde su creación por la vida y la libertad. Para profundizar más en esta unidad, desarrolló una actividad pedagógica que se lleva a través de un estudio, mediante un estudio bíblico, un bosquejo. Entonces vemos que en Génesis capítulo 1, versículo 2, está el principio de la creación. Este es el libro de los orígenes, en él se encuentra el origen del hombre, el universo, el pecado, el castigo y el plan de Dios de bendecir a todas las naciones por medio de su simiente. También vemos que el hombre tiene un lugar único y fue creado a imagen de Dios. En Génesis capítulo 1, versículo del 27 al 28. Dice que antes que el hombre fuera creado se llevó a cabo una sesión cumbre. Y él dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Esta consulta participaron pues las tres miembros de la Trinidad, que ya sabemos que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Detalle también encontramos en Génesis capítulo 4, versículo del 3 al 4, el detalle del primer asesinato. Cuando Caín mata a Abel en un ataque de envidia y de furia, cuando ambos traen el fruto de su trabajo como ofrenda para Dios. Entonces Dios mira con agrado la ofrenda de Abel, pero no la de Caín. Entonces ahí es cuando Caín se enfurece y ataca contra su hermano. Con cada uno de los mandamientos Dios busca tratar no solo con nuestros actos, sino también con los motivos. Debemos siempre tener claro que ocasionar la muerte física, que no podemos ocasionar la muerte física a ninguna persona, y al hacerlo somos merecedores de la condena social, judicial y divina. En Éxodo
capítulo 20, versículo 13, la Biblia prohíbe y condena cualquier homicidio contra la integridad de la persona, como lo puede ser aborto, eutanasia, suicidio, homicidio, porque ahí encontramos un mandamiento, que es el sexto mandamiento, que es no matar. También la libertad para el pueblo de Dios en Éxodo capítulo 6, versículo del 6 a 9. En este pasaje hay una revelación muy importante para Moisés y para Israel. Ambos deben creer en el poder total y absoluto de Dios que ha enviado a liberarlos. Todo esto expresa, todo lo anterior expresa el gran amor que Dios tenía por su pueblo. Entonces vamos a empezar a profundizar más el derecho a la vida. En Génesis capítulo 1, versículo 1, es el primer libro de la Biblia, como ya lo había mencionado, y también que relata el comienzo del mundo, desde que Dios creó los cielos y la tierra. Los capítulos del 1 al 11 cuentan la historia primogénita de la humanidad y contienen historias acerca del primer hombre, de la primera mujer, el pecado y el primer homicida. Como ya les había dicho, en Éxodo capítulo 20, versículo 13 está el mandamiento que es no matarás. Porque ya sabemos que desde el inicio somos fruto de la acción creadora de Dios y permanece siempre en una especial relación con el Creador. Sabemos que solo Dios es Señor de la vida desde su comienzo hasta su término. Por eso nadie, bajo ninguna circunstancia, puede atribuirse el derecho de matar de modo indirecto a un ser humano. Este derecho a la vida se fundamenta en que toda persona somos hechura a su de Dios. Derecho a la libertad. La libertad es parte esencial y constitutiva de la persona, un derecho inalienable de la naturaleza humana, apto para promover el crecimiento del hombre hacia su propio cumplimiento. En sentido teológico, libertad es la condición humana querida por el Creador para que Dios mismo pueda ser conocido por el hombre libre, es decir, por un sujeto auténtico y capaz de diálogo y de establecer relaciones de alianza. El propósito que Dios tenía era sacar al pueblo israelita de la esclavitud de Egipto. Dios ve la esclavitud del pueblo y decide liberarlo. Eso está en Éxodo capítulo 3, versículo del 7 al 8. La liberación tiene lugar no mediante un tomar del hombre, sino más bien por el dar de Dios, pues es Él quien les da la libertad por medio de Moisés. El Señor concede además los criterios para defender y custodiar la libertad dada ante el rey de Egipto, y al pueblo provee los mandamientos y exige su cumplimiento. Esta acción liberadora la describe Dios ampliamente en Deuteronomios capítulo 26, versículo 8 con 5 argumentos, que es con mano fuerte, con brazo extendido, con gran terror, con señales y con milagros. El poder de Dios es liberador, mientras que el poder humano hace esclavos. El Señor liberó, pero también Dios dio la provisión del alimento y una tierra fértil. No se trata solamente de libertad interior y privada del individuo, sino de una nueva sociedad libre y con Dios. Vemos que en el libro de Deuteronomios se escribe una sociedad de igualdad y hermandad. El amor de Dios hacia su pueblo. Vemos que esta advertencia israelita, pueblo Israel. Tenemos también unas recomendaciones, que es al estudiar esta unidad encontramos el amor de Dios visualizado en su creación, sus hijos y su pueblo. Vemos que para entender más a fondo los derechos es necesario estudiar los libros del Antiguo Testamento para entenderlo mucho más a fondo. En la unidad 2 tenemos derechos indivisibles. El objetivo específico de esta unidad es concientizar a la luz del Antiguo Testamento cómo Dios tenía en su pensamiento la protección de los derechos de los seres humanos.
siendo inseparables e incomparables, dando cuidado a la vida y la integridad. Para profundizar más en la unidad 2, tenemos la actividad pedagógica, que es un mapa de procesos para evidenciar los diferentes derechos humanos en el Antiguo Testamento que se expondrán en esta unidad. Entonces tenemos primero el alimento, el descanso, el trabajo, la salud, la cultura, los niños y las mujeres. Entonces vamos a estar tratando en cada uno de ellos. Empezamos por la familia. Vemos que fue establecida por Dios y para la humanidad, cuando Dios creó a Adán y a Eva y los unió en matrimonio, mandándoles a fructificar, multiplicar y cuidar la tierra, instituyendo la primera familia y hogar, en Génesis capítulo 1, versículo 27 al 28. La unidad de la familia es el reflejo de Dios, la estructura social y humana. Dios veía la familia israelita como una familia patriarcal. Dios también tiene en gran estima a la familia y los exhortaba a que toda obra mal tenía consecuencia, y la intención de Dios era que la familia no obrara de tal manera, pues esto se vería reflejado en un mal comportamiento. Cada miembro cumplía diferentes funciones para tener una vida en armonía y respeto a los derechos de cada uno, como lo indica la ley de Moisés: honrar a padre y a madre, no adulterar, no codiciar. El alimento. En el Edén su agricultura era abundante, teniendo alimento, al igual que al salir de allí seguía la provisión durante el tiempo por el desierto. Proveyó maná y agua, miel y codornices. Esto fue ya en la tierra prometida. Se tenían también leyes alimentarias con el fin de no consumir alimentos que fueran impuros y dañinos al cuerpo. Levíticos capítulo 11. El descanso. Dios también estableció un día de descanso. Como ejemplo, Dios descansó el séptimo día. Esto está en Génesis capítulo 2, versículo 3, y lo estipuló como ley en los 10 mandamientos. El trabajo. Dios delegó la función de administrar al hombre para que cuidara y trabajara las tierras. Dios también, Él protege al pueblo más vulnerable, pobre y oprimido y esclavos de Egipto. Él no hace excepción de personas. En la salud, Dios sabemos que es el supremo sanador de nuestras enfermedades, ¿cierto? Pero también en ese tiempo habían sacerdotes que eran los encargados de la salud y medicina del pueblo, estipulando Dios normas que guiaban a apartar los enfermos de los sanos, esto con el fin de que no se proliferara las enfermedades y cuidar la salud. Número 19, versículo 13 al 16. La cultura. Dios en la creación expuso diversidad de sonidos, también los colores, los olores, las texturas. Sabemos que Dios es un Dios de detalles, pero también permite visualizar diferentes artes como poetas, artesanos, músicos, danzas, maestros. Como ejemplo, pues lo vemos en el libro de Éxodo, capítulo 25, cuando Dios habla a Moisés por la creación del arca. Ahí también vemos pues a la arquitectura al hacer el arca de Noé, y diferentes artes que se desarrollan, como es la danza, el arpa que tocaba David, en Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 14 al 23. Los niños también tenían derecho a la vida. Eso lo vemos en Génesis, capítulo 3, versículo 20. Sabemos que el nacimiento de un niño se consideraba un milagro divino. El mayor regalo y garantía de Dios del pacto con Israel fue el de los hijos. Salmo 128, versículo del 3 al 4. Lo podemos evidenciar en Abraham cuando no podía tener hijos. Dios prometió esa descendencia. Las mujeres. Dios prima el derecho sobre ellas. Somos creadas a imagen y semejanza de Él. Génesis capítulo 1, versículo 27, teniendo participación en la Biblia como mujeres empoderadas, como lo fue Ruth, Esther, Débora.
Dios protege y cuida a las mujeres, ¿cierto? Permitiendo el descanso en los días de menstruación y parto. Las recomendaciones para esta guía es que en el transcurso de esta unidad se evidenció como Dios en su perfecto amor, desde su creación, pensó en los derechos de la humanidad, sin importar jerarquía, condición, antes siempre estuvo en pro de los pobres y enfermos. Unidad número 3, que es la garantía de los derechos humanos. El objetivo específico es informar sobre las garantías de los derechos humanos que están expuestos en el Código de la Alianza. Para firmar esta guía se desarrolla un mapa de procesos. La garantía de los derechos humanos, que son los 5 pasos de la alianza, los 10 mandamientos, para quién fue dirigido este código de la alianza, y la vida nueva del pueblo garantizada por la promesa de Dios. Garantía de los derechos humanos, en la garantía del hecho mismo de su humanidad, es decir, con todas aquellas prerrogativas que el Estado y la sociedad deben a toda persona. Que son privilegios, bienes judiciales, beneficios, en otros, para que pues, las personas tengan una vida digna e íntegra para vivir. El Estado les garantiza todos estos privilegios. Y eso lo encontramos pues, en el Código de la Alianza, en el Antiguo Testamento. En la relación especial que Dios tiene con Israel. Se fundamenta en la fe, la vida y el culto de Israel, la convicción de que Dios en un tiempo y lugar particular y libremente ha querido entrar en comunión con Israel y constituirlo como pueblo de Dios. Las alianzas especificaban los derechos y deberes de cada uno de ellos. Se realizaba entre individuos o grupos iguales y también entre socios desiguales, donde el más poderoso aseguraba protección al más débil, mientras que éste lo prometía fidelidad y servicio. Encontramos la alianza del Sinaí. En este libro del Éxodo está la alianza en culminación del propósito de Dios de liberar a Israel de la opresión egipcia, que había sido prometida a Moisés. En el episodio de la zarza ardiente, Éxodo capítulo 3, en Éxodo capítulo 19, versículo 4 al 6. También encontramos la alianza en la historia de Israel. Se estipula otras alianzas de Dios con otros personajes claves de la historia de Israel, David y su descendencia, que Dios promete una dinastía eterna, quien es venidera por medio de Jesucristo. Desde entonces el pueblo esperó no solo en un rey, sino en el Mesías, restaurador de la grandeza de Israel. Primera de Crónicas, capítulo 17. La recomendación para esta guía es entender que Dios siempre fue un Dios quien garantizó los derechos a su pueblo por medio de la alianza, haciendo cumplimiento de sus órdenes, primeramente el respeto y los valores dentro de la misma comunidad. Ya para finalizar está la última guía, que es promotores de los derechos humanos. El objetivo específico es ilustrar el propósito de Dios en poner personas promotoras o líderes que juzguen la tierra y hagan cumplir las leyes, defendiendo los derechos humanos y la vida de cada persona. La actividad pedagógica es presentar a algunos promotores que defendieron estos derechos. Está Moisés, que hizo la liberación de los esclavos hebreos y las leyes. Samuel rechazó a la instauración de la monarquía. Elías fue representante de los campesinos en explotación, Amós defensor de los pobres, y Miqueas rechaza el abuso de poder y defiende a los campesinos, y Oseas es defensor de la alianza. Vamos a empezar así uno por uno con algunos datos más relevantes. Moisés fue un hombre que dio a la liberación, intercedió por el pueblo de Dios, enseñó al pueblo a vivir en obediencia y fue portador de las leyes. Esto está en Éxodo capítulo 3, versículo del 7 al 10 y en Éxodo capítulo 23. Samuel rechazó la instauración de la monarquía. Sabía que el pueblo estaba en opresión. Esto está en Primera de Samuel, capítulo 8, versículo del 11 al 18. Él enfrentó y condenó la actitud que tenía el rey Saúl al traicionar la ley de Dios. Elías
profeta del rey, fue un profeta del reino del norte, representante de los campesinos explotados, a los cuales defendió en las luchas por la propiedad de sus tierras. La función de Elías fue también desmentir y defender y criticar el culto a Baal. Sabemos que en estos tiempos la población de Israel era culto a un dios llamado Baal, entonces él, digámoslo así, desenmascaró todo esto. Elías denunció también el caso del campesino Nabot, quien tenía un viñedo cerca del reino y el rey Acab quiso intercambiarlo o comprar el viñedo, pero Nabot se negó. Jezabel planeó la muerte también de Nabot con el apoyo de ricos y de jefes de la ciudad. Fue apedreado y murió. Elías profetizó también la muerte sobre el rey y su familia. Le hizo ver las consecuencias de su acción violatoria de la tradición legal de Dios. Primera de Reyes, capítulo 21. Amos fue profeta del reino del norte, un campesino que fue el campesino que mejor representa la situación de pobreza en que vivía el campo y quien con mayor fuerza demanda la justicia social. Amos se levantó como defensor de la justicia social en contra de la hipocresía religiosa que daban a Dios una gran ofrenda y humillaban a los pobres violando sus derechos. Amos recalcaba que la justicia tiene que fluir y la relación con Dios es amar a las personas, dejar a un lado la injusticia. Amos defendía a los pobres que los pisoteaban y vendían por esclavos. También la transgresión sexual y abuso de poder, el abuso de poder de los ricos, quienes esperan aprovecharse del pobre con sus cosechas. La falta también de búsqueda de Dios y la idolatría, los que se alegran con la injusticia. Miqueas fue un profeta del reino del sur, donde los gobernantes aman el mal, odian el bien, no defendían al huérfano, ni forastero, ni a la viuda. Al contrario, era mejor mantenerlos sumidos en la pobreza y opresión. Se alimentaban de sus trabajos y se enriquecían con sus cosechas. Miqueas defendía a los pobres de los jefes que juzgan por soborno y expresan con frialdad y dureza el abuso de los gobernantes y las clases con abundante riqueza sobre el pueblo. También desenmascaró los sacerdotes que predican a sueldo, los profetas que adivinan por dinero, vendiendo promesas a los que le puedan pagar. Oseas, un profeta del norte y fue contemporáneo de Amos. Luego llegó a Judea, donde defendió el pueblo de las injusticias. Un profeta que se caracterizó por el amor hacia el pueblo a pesar de la idolatría. Las denuncias de la agresión del pueblo no cambiaban mucho a las de Amos, pues levantó su voz ante la violencia contra el pueblo. Oseas capítulo 4, versículo 2. La recomendación para esta guía es que en la ilustración de esta unidad hablamos de algunos promotores, no nos centramos en la vida de cada uno, ¿sí? Como lo podemos observar, sino por medio del llamado y la obediencia amaron a Dios, pero también al pueblo defendió sus derechos. También el indagar o consultar más sobre cada tema permite una mejor profundización al conocimiento. Tenemos una reflexión ya para culminar la presentación de esta cartilla que aborda una de las experiencias más importantes entre las estructuras relacionadas con la Biblia en el Antiguo Testamento, abarcando en gran medida nuevos conocimientos del plan de Dios, la alianza, el cumplimiento, los llamados a guiar, cuidar o ser la voz portadora de los derechos humanos. También vemos que estos derechos ahorita en nuestra actualidad no es que sean inventados por el hombre, esto ya está desde la creación, Dios nos los delegó, no específicamente como derechos humanos, no lo vamos a encontrar en la Biblia, pero sí con los mandamientos, con muchas otras especificaciones que están en el Antiguo Testamento. Entonces, ya para agradecerles por su tiempo, por su disponibilidad para esta charla pequeña de los derechos humanos. Muchas gracias a todos. Feliz tarde. Dios les bendiga rica y poderosamente.